angustia que siente una mujer por caminar de noche en una calle mal iluminada, hasta el miedo de perder una hija, un hermano o un padre. Estas historias, estoy absolutamente segura, nos duelen y nos indignan a todas y todos. Bueno, pues ahí escuchamos nuevamente parte del discurso de ayer en la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución en Querétaro de Kenia López Rabadán, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, presidenta? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días para ti y para tu auditorio. Bueno, pues sostuviste en tu discurso, o uno de las tesis centrales de tu discurso, es que la Constitución debe ser el instrumento fundamental para la paz en el país. Efectivamente, es claro para todo México que estamos viviendo una etapa muy compleja de inseguridad y también estoy absolutamente convencida que todo el espacio deliberativo de nuestro país, que quien tenga un cargo público, quien tenga la posibilidad de ejercer un encargo, pues está obligado primero que nada a reconocerlo. Pascal, es necesario que podamos entender entre todos que no se trata de echar culpas, no se trata de la responsabilidad que le toque al otro, sino de la obligación de todos a mejorar las condiciones en este país para que haya paz, para que haya seguridad. Y ayer, en el 109 aniversario de nuestra Constitución, era obligado decirlo, era obligado a reconocerlo desde el ámbito legislativo y también, por supuesto, hacer un énfasis en esta etapa democrática que necesitamos todos proteger porque estamos ante la oportunidad de continuar siendo un país democrático o ante el riesgo, diría yo, de que pues la tentación fuera mayor. Yo creo que el discurso fue respetuoso, institucional, por supuesto sí tocando temas importantes y también tengo que reconocerlo, fue la primera vez en la historia, Pascal, que 3 mujeres tomáramos el micrófono, tuviéramos uso de la voz y también pues en medio de una celebración constitucional, hay que decirlo, eso es parte de la evolución de nuestra Constitución. Déjame regresarme brevemente al tema de la inseguridad que padecemos. Hace unos días, cuando se cumplió un aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca difundieron un mensaje que creo yo, así lo escribí, pues abre una herida, la de la guerra México-Estados Unidos. Y recordaba yo en mi columna de Excelsior que aquello nos pasó en ese tiempo cuando Estados Unidos no tenía ni de lejos el ejército tan poderoso que tiene hoy, porque los mexicanos estábamos desunidos. Yo no sé qué vaya a pasar con Trump y sus amenazas, pero lo que sí sé, Kenia, y creo que está clarísimo con lo que pasó ayer en Tequila, que el país está bajo una amenaza clarísima por parte del crimen organizado y ante esa amenaza el país está pues francamente desunido, por lo menos en sus cúpulas. No sé qué te parezca a ti. Pues mira, lo que pasó ayer en Tequila y además lo que se sabe, digamos, lo que es público es lastimosísimo, porque tiene que ver con cómo, digamos, las estructuras de definición, las estructuras de poder, las estructuras que deberían de servir al pueblo mexicano, pues por eso se llaman o nos llamamos servidores públicos, eh, están lastimadas o están, yo diría, incluso en algunos espacios, en algunos territorios, pues están claramente, digamos, acendradas eh, el crimen organizado, la delincuencia, el abuso de poder, es algo que también hay que enfatizar en el marco de nuestra Constitución, del aniversario de nuestra Constitución. Y yo te diría, primero que nada, hay que hacernos cargo nosotros. Si me permites, la seguridad de los mexicanos depende de los mexicanos, de las autoridades mexicanas, de los responsables, de quienes cobran del erario, de los impuestos de los mexicanos. Y claro, lo que hay que más bien, yo diría, asegurar es que nadie se sienta con el derecho
de pues podernos señalar. Me refiero a ningún tema, ni a un tema económico, ni a un tema democrático, ni a un tema de seguridad. Ese es el gran reto en medio de esta conmemoración de la Constitución, porque necesitamos hacerlo bien nosotros para que evidentemente podamos formar parte pues de este concierto de las naciones y no seamos un país, que ya los hemos visto, por cierto, en donde pues no hay la posibilidad de reclamar si alguien te robó un voto, ¿no? O si te robó tu patrimonio, o si te arrancó la vida. Ese es el tema de fondo, que es aquí nosotros con nuestras leyes, con nuestra constitución, Ujú. en donde debemos de hacernos cargo. Me queda un minutito en este bloque, tendré que hacer un corte comercial y te pediré que te quedes con nosotros, pero antes déjame concluir con este tema. ¿No te parece a ti que los criminales aplauden cuando ven lo polarizado que está el clima político en el país? Pues sin lugar a duda, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? A río revuelto cuando no hay unidad, cuando están evidentemente tan polarizadas las visiones, las señales, incluso eh, las ideologías, pues claro, quien toma las decisiones termina siendo alguien más. Eso es una de las cosas que evidentemente tenemos que corregir. Sí, porque digo, a veces estamos temerosos o denunciando posibles invasiones extranjeras cuando la invasión la tenemos en casa, ¿no? Tenemos regiones completas del país invadidas por el crimen. Y se permiten y se toleran. La pregunta es ¿por qué? Sí. Bueno, pues a lo mejor es por poder o por dinero o por las dos, cosa que es terrible. Kenia, permíteme un par de minutos y seguimos conversando. Me gustaría hablar contigo sobre el tema de la reforma electoral. Así es, aquí estoy, gracias. Volvemos en un momento. Agradezco mucho a Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Antes de pasar al tema de la reforma electoral, que me parece fundamental, déjame hacerte una pregunta hipotética, Kenia. Imagina que tú estás a punto de entrar a un acto solemne, una ceremonia republicana, y repentinamente algún colaborador tuyo, colaboradora, te tira encima del zapato un poco de nata y café. ¿Qué sucedería a continuación? Bueno, me parece, es clara tu pregunta, querido Pascal, y yo creo que la escena es muy lamentable. Y lo digo con todo respeto a los poderes, ¿eh? Me parece que esto va más allá Te lo de pregunté un así poder u para otro. no personalizar con otro poder, pero ¿tú qué hubieras hecho? No sé, no sé, pero bueno, me parece que la escena es muy, muy, muy lamentable y que pues evidentemente habrá de hacernos cargo todos de pues, que somos personas, que somos seres humanos, que hay que entender la posición en la que estamos y por qué estamos ahí. Yo todos los días hago un ejercicio de verdad de reconocimiento de la trascendencia del cargo. Yo soy la única eh, persona, digamos, en términos de oposición, que hoy tiene un micrófono de este tamaño. Y también soy responsable de que cada palabra que yo diga pueda representar a 500 personas con visiones distintas. Fíjate nada más, digamos, Ujú. pues, digamos, el gran reto, ¿no? Y yo estoy muy agradecida, por cierto, con Dios, con la vida, con mi partido, con mis compañeros de este cargo y de esta oportunidad. Pero ser responsable de un poder implica pues, una alta responsabilidad, diría yo, es una oportunidad de poder ayudar a los demás, de poder construir a favor de los demás. Eh, y bueno, pues hay que ser responsables con este cargo y con lo que hacemos en lo público y en lo privado también, por cierto. Yo ayer hablaba pues de principios que no podemos olvidar. Yo ayer hablaba de la ética, necesitamos regresar la ética al servicio público, necesitamos hablar con honorabilidad, con honestidad, es algo importante y bueno, pues evidentemente la escena de ayer de los zapatos y de las personas agachadas, limpiando, me parece que, bueno, pues no necesariamente son la mejor fotografía que la ciudadanía necesita, hay que decirlo. Gracias, Kenia, por tu respuesta. Bueno, entrando al tema de la reforma electoral, creo que ante los hechos de Tequila está claro que urge una reforma a las leyes electorales y creo que esa tiene que ser pues una que logre cerrar el paso al crimen organizado a los puestos de elección.
Claro, yo lo decía justamente la otra vez aquí en tu programa contigo. Si vamos a hacer una reforma electoral, es para podernos poner todos los partidos de acuerdo en cómo detener al crimen organizado, en cómo el crimen organizado no meta las manos, no defina candidatos, no pague campañas, no tenga empleados en los cargos públicos o peor aún, no sean ellos los que estén en los cargos públicos. Es algo que necesitamos reflexionar, más allá, digamos, de esta discusión pues, de quién tiene el poder en términos de partidos, en términos de políticos históricos, no, sino más bien cómo poder hacer que esta reforma le beneficie a las y los mexicanos, Pascal. Hay claramente una tentación brutal del crimen organizado porque es un hecho que en 2024, pues eso se volvió una caja de Pandora. Era impresionante saber que en algunos municipios, si el crimen organizado no te autorizaba, no podías ser candidato. Y eso fue algo que se supo en muchos municipios y nadie, literalmente nadie hizo nada para detener eso. No hubo una puerta, una autoridad que detuviera eso que lamentablemente pues hoy se ve, se materializa, digamos, en donde hay municipios, en donde hay territorios que todo, digamos, una gran parte de las decisiones pues se tienen que tomar no con las autoridades establecidas en nuestra Constitución, hablando, digamos, de nuestra Constitución en el marco del 109 aniversario. Es necesario que nos pongamos a trabajar todas las instituciones para detener al crimen organizado y no meta o no siga metiendo las manos en la Constitución, porque en las elecciones, porque cada vez más, Pascal, cada vez quieren más y cada vez si no se detiene, pues tendrán más territorios y eso es terrible para las y los mexicanos que se despiertan todos los días a trabajar, que luchan porque sus hijos puedan ir a una escuela, que están en medio ahorita del transporte público tratando de salir adelante. Es impresionante pues cómo a veces la política o las decisiones están más en el ámbito del poder, ¿no? Incluso pues, de los privilegios, de los excesos, de los abusos que en el tema de fondo que es trabajar para las y los mexicanos. En el par de minutos que nos quedan, Kenia, dime cuál es tu expectativa de la iniciativa que en algún momento llegará al Congreso de la Unión. ¿Cuál es tu expectativa y tu esperanza? Pues mira, mi esperanza es que podamos entre todos los partidos construir un dictamen. O sea, me refiero a generar una ley, una reforma o las que sean necesarias en función de cuántas leyes se vayan a tocar dependiendo de la iniciativa. Esa es mi esperanza, que todos los jugadores, que todos los partidos se vean representados en esa reforma, porque cada partido representa a millones de mexicanos que votan por ellos, que les gustan sus causas, que incluso podríamos decir forman parte de un todo, de una decisión nacional. Entonces, si hay una reforma que sea con todos los mexicanos, con 134 millones de mexicanos. Si no es así, pues evidentemente será muy preocupante. Ahora, hay que decirlo, no tenemos iniciativa, no hay ahora en este momento la posibilidad de decirte, me gusta el artículo tal o Sí. no me gusta el artículo tal o la modificación y eso también hay que, digamos, siendo por supuesto responsables con las palabras, hay que esperar la iniciativa, hay que prever, digamos, que se puedan escuchar la mayor cantidad de voces. Yo creo que sería un gran error hacerlo fast track, sería un gran error histórico tratar de aprobar una reforma de ese calado, de esa magnitud, eh, rápido, en lo oscurito, sería muy preocupante. Yo como presidente de la Cámara de Diputados garantizo que en mi tramo, en lo que me toca, yo recibiré, estaré por supuesto atenta a las distintas voces. Es evidente que México es plural, con voces que claramente son distinguibles en sus, digamos, en sus Sí. posiciones y necesitamos un Congreso abierto, un Congreso que escuche y no solamente que escuche, sino además que corrija si fuera necesario. Pues Kenia, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias a ti, Pascal, y por supuesto decirle a tu auditorio
Estoy a sus órdenes en la Cámara de Diputados. Gracias. Kenia López Rabadán es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.